Mira lo que hago con esta caja de cartón. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este tutorial les voy a enseñar cómo podemos decorar una simple caja de cartón como esta. Esta caja me encantó por su tamaño y por este sistema que tiene de tapa para poderla abrir y cerrar. Lo único es que le voy a cortar esta pestaña de aquí, pero le voy a conservar las dos pestañas laterales para que sea más fácil de abrir y cerrar. Ustedes pueden reutilizar otra caja, puede ser de zapatos, de galletas o cualquiera que ustedes tengan. Voy a pegar estos lados de la caja, lo que vienen suelto, para que la estructura quede más sólida. Voy a recortar la parte que sobra para ajustarla y así cuando la pegue, que la pared quede como más lisa. Para cubrir todo el borde y las uniones de la caja voy a utilizar la técnica cartapesta para darle un acabado impecable. La técnica cartapesta la podemos hacer con cualquier tipo de papel o, si prefieren, con servilletas. Yo voy a reutilizar estas servilletas de papel, las voy a rasgar a mano o me puedo ayudar con una regla para cortarla en trocitos pequeños. Antes de pegar las servilletas de papel le vamos a tapar estos huecos que trajo esta caja. Y para eso voy a reutilizar la misma pestaña de cartón que le cortamos y voy a cortar unas piezas redondas, así para tapar todos esos huecos que trae la caja. Para la cartapesta vamos a diluir el pegamento con un poquito de agua y simplemente vamos a ir pegando las piezas redondas para cubrir o tapar por completo los huecos. Aprovecho este momento para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com. Ahí van a encontrar todas mis ideas de manualidades con reciclaje creativo y muchísima información adicional que estoy segura les servirá de ayuda. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y compartir. Y así de esta forma tapamos los huecos y le ponemos ya encima la servilleta a modo de cartapesta. Luego hacemos lo mismo por todo el borde del cartón. De esta manera, pues la caja nos quedará como con una estructura más sólida, más uniforme. Y dependiendo de cómo lo quieran decorar, pueden forrar toda la caja o únicamente los bordes. Yo tan solo lo voy a forrar por los bordes. Y después de dejarlo secar muy bien durante varias horas, vamos con una lija, lo vamos a lijar bien para que la superficie nos quede mucho más lisa. Antes de pintar la caja, pues con una brochita seca vamos a retirar todo el sucio que nos ha quedado de la lija. Para forrar o decorar la caja yo voy a reutilizar los tubos o rollos de cartón del papel de baño que vamos a cortar para abrir de esta forma. Lo cortamos a lo largo, lo abrimos y aplastamos bien hasta que quede completamente plano. Medimos y marcamos unos puntitos a una distancia de 2 centímetros por donde vamos a cortar, para que nos queden unas tiras de unos 2 centímetros de ancho aproximadamente y el largo será el largo del tubo de cartón. Hacemos lo mismo con varios rollos de cartón según lo grande que sea la caja. Un truco para que cortar los tubos te sea mucho más rápido, los podemos poner todos juntos, marcamos únicamente el de arriba y con una regla y un cúter lo cortamos varios de una sola vez. Así cortamos el cartón muchísimo más rápido. Dependiendo del tamaño de la caja vamos a necesitar más o menos tubos de cartón. Yo voy a forrar la caja solo por fuera, así que más o menos he calculado que estos son los tubos que necesito. Vamos a empezar a pegar las tiras por aquí, por fuera, por los lados de la caja. Para que sea más fácil vamos a voltear la caja, la ponemos así boca abajo y empezamos pegando un extremo de la tira a la parte de abajo de la caja hasta que el otro extremo llegue al borde de la caja.
Vamos a pegar una pieza al lado de la otra, pero dejando un poco de separación entre ellas, milímetros realmente. El espacio lo puedes calcular como el grueso del cartón, o si prefieren lo pueden dejar más separado. Lo importante después es que todas las piezas le queden con la misma separación. Y así vamos pegando todas las tiras hasta cubrir los lados de la caja. Yo dejaré sin cubrir la parte de atrás. Si el cartón sobresale un poquito, después lo pueden recortar con la tijera. Una vez que hemos pegado todas las tiras de manera vertical, empezamos a tejer las tiras de manera horizontal. Es decir, pasamos una tira por debajo y otra por encima de las otras piezas. Vamos pegando el cartón por debajo para que el pegamento no se vea. Pasamos otra tira de cartón justo al lado de esta como para continuar. Y así lo vamos tejiendo hasta completar toda una vuelta. Y a la segunda vuelta hacemos lo mismo pero al contrario. Es decir, la pieza que pasamos por debajo ahora la pasamos por arriba y así hasta terminar toda la vuelta. Repetimos el proceso con una tercera vuelta. Y así hasta cubrir todo el lado, dependiendo si ustedes utilizan una caja que es mucho más alta, pues necesitarán ir pasando más niveles o más tiras de cartón. Por último, pegamos el extremo de las tiras al borde para que queden más planas. Nos debe quedar algo así. Le estamos dando la forma como si fuese una especie de cesta de tejido, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les va pareciendo la idea hasta ahora? Escríbemelo en un comentario. Depende de lo que quieran hacer, podemos dejar la caja así o la podemos pintar, forrar, como quieran. Yo le daré primero una capa de imprimación con una pintura al agua en color blanco. Y luego utilizaré una pintura de chalk paint también en color blanco, pero ustedes lo pueden pintar del color que quieran. La primera capa de imprimación es importante porque así vamos a cubrir las posibles imperfecciones y el acabado será mucho mejor. Además, si después quieren pintar la caja con una pintura de otro color, pues será mucho mejor, no gastarán tanto en esa pintura y el color, el acabado será mucho mejor y no tendrán que aplicar tantas capas de pintura. Por eso siempre les recomiendo primero una buena capa de pintura de imprimación en color blanco. Para la parte de atrás y la parte de abajo, para cubrir todo esto, en vez de pintar, lo que voy a hacer es que le voy a pegar un trozo de una caja de cartón de cereales que es mucho más blandita, pero me gusta porque es como blanca, entonces prácticamente no va a hacer falta casi ni pintar. Con una capa de pintura será suficiente. Con esta pieza de cartón también le vamos a dar un bonito acabado para cubrir la parte donde terminan las tiras de cartón y la parte de atrás. Ahora sí, terminamos de pintar todo de blanco. Y le daré una segunda mano de pintura a esta parte. Recuerda que entre capa y capa de pintura debemos dejar secar durante varias horas. Ahora vienen algunos detalles decorativos. La caja la pueden pintar del color que quieran y decorarla con los materiales que ustedes quieran. Yo les voy a dar un ejemplo. Puede ser pintar con este tipo de efecto, dándole como una textura de tejido. Voy a pintar con la técnica del pincel seco con un color que haga contraste. En mi caso elegí un color en un tono lila o morado claro y un pincel de cerdas duras. Mojamos la punta del pincel con un poquito de pintura, quitando el exceso sobre un trozo de papel.
y pintamos con brochazos sueltos sobre cada uno de los trozos de la tira de cartón. Pintamos en una dirección y luego en sentido contrario de las piezas que están en vertical, y luego hacemos lo mismo pero con las piezas que están en horizontal. De esta forma le vamos a dar un efecto como de volumen, al mismo tiempo como una textura tipo hebras o tejidos. En la parte de la tapa de la caja también vamos a darle unas pinceladas en color lila, pero únicamente en los lados. Pero recuerden que esto tan solo son ideas que yo les doy. Si ustedes creen que lo podemos decorar de una manera diferente, me encantaría que me escribieran en un comentario cómo lo harían, qué técnica utilizarían, qué materiales o cualquier cosa que me quieran comentar. En cuanto a la técnica de la pintura, yo lo voy a dejar así. Como un precioso detalle decorativo, vamos a usar unas servilletas decoradas para trabajar la técnica decoupage. Me encanta el diseño de estas lindas servilletas con sus flores lavandas y una preciosa taza de té. Lo primero que hacemos es separar las capas de la servilleta de papel que elegimos, ya que nos vamos a quedar tan solo con la capa que tiene el estampado. Y vamos a necesitar dos dibujos. Vamos a mojar un pincel fino para pasar por todo el borde del dibujo y rasgarlo. De esta manera vamos a separar la parte del dibujo que queramos del resto de la servilleta o del estampado. Quitamos también toda esta parte del borde. Preparamos una mezcla del pegamento diluido con muy poquita agua para pegar la servilleta sobre la superficie que queremos decorar. Aplicamos un poco de esta mezcla en la superficie, pero te recomiendo empezar del centro hacia afuera. Así evitaremos que se formen burbujas, pliegues o arrugas. Vamos a aplicar la mezcla con un pincel suave y así poco a poco vamos pegando la servilleta. Lo vamos a hacer con suavidad para evitar que la servilleta se rompa. Podemos ir aplastando la servilleta con un pincel suave seco. Y así poco a poco vamos aplicando la mezcla y vamos pegando toda la servilleta. Terminamos de aplicar la mezcla por todo el borde para darle una buena terminación al dibujo. Les recuerdo que en mi blog crearyreciclar.com pueden encontrar estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo, con los materiales, las medidas y todo el paso a paso de cómo hacerlo. Después de que se haya secado bien, lo vamos a aplicar también en la parte de adentro, justo en la tapa, de manera que cuando abramos la tapa pues se vea también el dibujo. Otro detalle decorativo que vamos a utilizar puede ser cuerdas, cintas o cualquier otro detalle de manualidades que quieran colocarle, ¿no? Como detalles decorativos. Yo le voy a poner por todo el borde esta cuerda o hilo de yute que suelo guardar de cuando descoso la tela de sacos de patatas. El hilo lo voy a poner doble para que quede un poquito más grueso y lo voy a pegar por todo el borde de la tapa. Este tipo de hilo o cuerda de yute se puede comprar en las tiendas de artículos de manualidades o ferreterías. Como último detalle decorativo vamos a usar una cinta de tela en cuadritos del mismo color lila o morado. Esta cinta la vamos a pegar por todo el borde superior de la caja para cubrir el borde donde terminan las tiras de cartón. También vamos a cortar un trozo de la cinta porque esta la quiero pegar en la parte interna de la tapa, justo en el medio, y que salga hacia afuera, de manera que sirva como si fuera un tirador para levantar la tapa.
Luego por todo el borde superior de la parte de adentro de la tapa vamos a pegar un trozo de la misma cinta justo por encima de la cinta que sirve de tirador. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ya nuestra caja está casi terminada, tan solo le falta un pequeño detalle. ¿Sabrían decirme qué le falta? Simplemente nos falta proteger nuestro trabajo. Para darle un acabado impecable le vamos a aplicar una capa de barniz o resina, así nuestra manualidad durará años en perfecto estado. Pueden usar una resina o barniz casero o comprar algún tipo de barniz en tienda de manualidades. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué tal quedó mi cajita? ¿Para qué se les ocurre que acabo de hacer esta caja? Escríbeme en un comentario. Yo lo hice para guardar las bolsitas o los sobres de tés e infusiones. Reutilizando la misma cajita donde vienen los tés, simplemente las ajustamos al tamaño y también podemos guardar unas cápsulas de miel o unas bolsitas de azúcar. Esta va a ser mi caja de té porque me encantan las infusiones, pero también sirve como una cesta organizadora para guardar lo que quieran. Otra idea puede ser para poner los materiales o las herramientas de trabajo, como costurero para poner los hilos, las agujas, para los productos del baño, poner el maquillaje, las pinturas de uñas, productos de belleza, de higiene personal o incluso también en la cocina. Se me ocurre también que puede ser un joyero para las pulseras, los anillos, los collares o también para colocarlo en la entrada de la casa, en el recibidor, para guardar por ejemplo las llaves. ¿Qué les parece? ¿Se les ocurre cualquier otra idea? Me encantaría que me escribieran un comentario. Bueno, mis recicladores de corazón, espero que les haya gustado esta idea y ya saben que su apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo les pido que me regalen un me gusta, me escriban un comentario, compartan el vídeo con sus amigos por las redes sociales, no se olviden de visitar mi blog crearyreciclar.com. Y para no perderse ninguna de mis ideas, suscríbanse a mi canal de YouTube, activan las campanitas de las notificaciones y si comparten mis vídeos ayudarán a más personas a aprender a crear y reciclar. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!